había terminado la secundaria con dos grandes problemas limitantes: el problema del dinero y el problema de los contactos. Y sin embargo, una sola pregunta en mi mente asolaba: ¿estudiaré o trabajaré? En mi caso, yo había terminado a los 18 años, no era tan chiquillo. Decidí trabajar como lavaplatos en un restaurante durante todo un año. Hoy en día, después de haberme esforzado el doble por mantener una beca, puedo decir de forma orgullosa que soy un universitario. Y además, dentro de una de las universidades más prestigiosas. Esta es la historia de cómo terminé aquí. En ese momento pensé que mi vida se estaba acabando, pero lo cierto es que no había hecho más que solo comenzar. A mediados de 2025 apareció la oportunidad que lo cambiaría todo. Beca 18. Es una beca que permite a jóvenes precarios estudiar en cualquier universidad. Cuando pude informarme al respecto y ver que clasificaba, decidí hacer una investigación exhaustiva al respecto de cada universidad del sector, ya que lo cierto es que no había pensado tan siquiera qué carrera me convendría más. Investigué de las más prestigiosas porque estaba en busca de algo más grande que mí mismo. Una universidad que fuera, por su prestigio y su historial, capaz de alguna forma, darme la oportunidad a mí de poder decir: esto es el motivo de todo. Ahora sí que estoy destinado para algo más grande que mí mismo. Estas universidades terminarían por ser justamente la Pontificia y la Pacífico, ambas con grandes logros en su historial, pero también con un gran prestigio que proteger. Entonces el mundo, en una suerte de elección divina, me fue mostrando uno por uno los desafíos por los que uno debía de pasar para llegar siquiera a tener una oportunidad. En este contexto, verán, si bien en la Pacífico ni siquiera tuve margen o posibilidad de entrada, porque no había clasificado para ninguna de sus modalidades, para la Pontificia ocurrió algo muy particular, algo que lastimó profundamente mi ego. Cuando fui a rendir el examen en una de sus grandes sedes, me di cuenta de algo muy incómodo, y es que no había estudiado tanto como yo creía, sobre todo en las preguntas de matemática. Para que puedan entender la gravedad de este asunto, en la secundaria yo me destacaba con una suerte de ley del mínimo esfuerzo, es decir, estudiando de forma mediocre y además sacando buenas notas. Pero por supuesto no había entendido el verdadero aprendizaje de todo eso. Resolví entonces que la culpa no era de nadie más que de mí mismo. Fue así como la oportunidad de ingresar, de ser parte de estas universidades, se me habían escurrido de las manos. Así nada más. Me sentí decepcionado, pero no de el mundo. Me sentí decepcionado de mí mismo. Justamente ese mismo año había rendido otro examen, el examen de la Cayetano Heredia. Esta, siendo una universidad muy conocida en el sector de la salud, justamente había pasado su examen y de alguna forma supe que debía destacarme desde el comienzo si quería mantener, en primer lugar, mis notas en promedio, pero también mis propios estándares. Es que no podía desperdiciar las pocas oportunidades que apenas empezaba a tener. De hecho, es irónico que esta universidad es conocida justamente por la medicina y la salud, pero yo, sin embargo, haya optado por estudiar administración empresarial dentro de esta. En ese momento me vi inmerso de pronto en un mundo que hasta ese instante había resultado muy ajeno. La universidad, las sedes, los profesores, por supuesto brillantes en su área, y sobre todo los compañeros de carrera con los que a mí me tocó, becarios, y que de hecho venían de una situación más vulnerable
y más recóndita que yo. Ellos venían desde provincia, en algunos casos, y sin embargo en cada clase podías verlos compartiendo sus valores, la integridad, la humildad, la empatía por los demás. Para mí eso fue un alivio. Tanto fue así que, de hecho, al querer mudarme e independizarme, la oportunidad se me presentó con un compañero de carrera que me compartió hábitos, valores y costumbres propias del lugar de donde provenía. De hecho, nos congeniamos muy bien y terminamos haciéndonos buenos amigos aquí en este pequeño mundo llamado Miraflores. Decidí no perder mi tiempo. Los primeros trabajos, tareas, exposiciones, las entregaba a tiempo. Si bien tambaleaba entre notas, finalmente procuraba sacar siempre la cara por mantener un rendimiento óptimo. Luego llegaron los parciales y, si bien en este curso de matemáticas muchos compañeros decidieron desertar para no arriesgar sus notas y finalmente su beca, ahí yo vi la oportunidad de ser drásticamente excepcional. En el autobús, en el transporte, siempre estudiaba, repasaba o veía qué otras cosas podría ir mejorando. Me veían ahí a primera hora de la mañana, con mi laptop encendida, tomando apuntes y estudiando. Mientras ellos apenas se levantaban, yo ya iba por mi segundo café del día. Para cuando los exámenes finales ocurrieron, había sacado 15 de 20 en matemáticas, remontando finalmente el promedio a mi favor y aprobando todos los cursos con una nota positiva. Así fue como terminé integrándome dentro de la Cayetano Heredia. Y es que, al comprender profundamente cuán negligente había estado siendo conmigo mismo, con mi propia visión del mundo, negándome a ver la realidad de los hechos de forma más pragmática, realista y competente, fue el ser rechazado por estas universidades tan prestigiosas, lo que me permitió ser humilde y trabajador dentro de la única universidad en la que sí fui admitido. Un aprendizaje profundamente valioso para mí. Me encantaría finalizar con esa historia de mi vida. En 2024, antes de que todo el proceso de Beca 18 empezara, me había dispuesto a conocer de alguna forma esta, sobre todo prestigiosa y vanagloriada sede de la Pacífico, allá en Jesús María, porque es la universidad por antonomasia de negocios. Recuerdo caminar cada día, ida y vuelta, todo el trayecto de mi casa hasta allá, a pie. Claro, en ese momento aún vivía con mi familia, pero me preparaba todos los días mi ropa y mi mochila con el único propósito de, digamos, imitar, de visionar cómo sería que estas personas me verían dentro de esta sede, dentro de esta cuna de expertos en la materia. El creer con tanta vehemencia que el esfuerzo todo lo puede y que ciertamente tendría la posibilidad de estudiar en una de las universidades más prestigiosas y específicamente más prestigiosas de la carrera que a mí más me parecía conveniente. Bueno, finalmente caí de bruces contra la realidad más honesta del mundo. Se convirtió en un sueño lúcido. Recuerdo llegar ahí, cansado de sudor y frío, y ser capaz finalmente de contemplar sus maravillosas estructuras, contemplando a su vez, justo en pleno horario de salida, a estos brillantes estudiantes, hombres y chicas por igual, algunos extranjeros, otros peruanos, pero en definitiva, viviendo una vida de abundancia. O eso era lo que yo veía.
Sentí entonces esta adrenalina dentro de mí, recorriéndome el cuerpo, al verme a mí mismo hablando con ellos, siendo parte de su, digamos, comunidad, compartiéndoles mis ideas y mis visiones del mundo. Pero aquello solo se quedó en una fantasía, porque lo cierto era que me daba más vergüenza y timidez hablarles, dirigirles la palabra, que cualquier otra cosa, en realidad. Se convirtieron en un reflejo, sí, de mí mismo, de mi realidad y de mis sueños. Justamente por esto se ha estado quedando en mí esta idea durante los últimos meses de que el mundo, en su infinita simpleza y complejidad, terminará por mostrarte lo que necesitas ver y entender en el momento y lugar correcto. Yo, por lo menos, comprendí que no debía de detenerme. ¿Por qué debería de hacerlo? No realmente si alguna cosa no sale como yo idealmente quisiera que saliera. Sentí otra cosa. Sentí que a la única persona a la que debía de mirarle la cara al final del día y rendir cuentas era a mí mismo, porque entendí que nunca me detendría, que nunca pararía de esforzarme, porque ahora sé que aquella es la única forma de vivir una existencia plena para mí. Y si nada de eso importa al final, y nada de lo que yo humilde, ambiciosamente pueda aspirar a lograr en esta realidad, al menos sabré que fui alguien cuya existencia se encargó de concentrar vasta energía en torno a algo que realmente le importaba, y aquella, pues, se volvió la mayor de mis esperanzas.